Amados hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Domingo 14 de junio, un nuevo día que Dios nos permite reunirnos en torno a su palabra, sentarnos a la mesa y poder compartir de su preciosa palabra, palabra que edifica, que fortalece. Quiero invitarlos a poder leer ahí en Mateo capítulo 10 y Lucas capítulo 10. Son pasajes que yo les pedí que pudieran revisarlos con anterioridad. ¿Para qué? Para poder tener un entendimiento más profundo y cabal de aquello que hoy día vamos a compartir. Mateo 10, del versículo 5 en adelante, dice lo siguiente. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí antes que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se devolverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Ahora leemos en Lucas capítulo 10, del versículo 1 al 12. Dice así: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. He aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Mas no paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed de lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella hayan, y decidle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles decid: aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Por esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Acompáñenme a orar, por favor, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por estos momentos que podemos estar delante de ti. Padre, habla nuestras vidas. Habla nuestros corazones. Tenemos hambre y sed de ti, Señor. En esta hora disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro intelecto. Todo lo que somos lo ponemos delante de ti, para que tú puedas hablar a nuestra vida. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Hace un par de meses, y producto de lo que estamos viviendo a nivel planetario, se ha instalado en el inconsciente de la gente muchos conceptos. El buscador Google nos ofrece siempre cuáles son aquellos que están siendo más buscados en este tiempo. Y nos encontramos que los conceptos que más la gente está googleando, que está buscando y que se repiten son el concepto desastre, pandemia, coronavirus, crisis. Eso está instalado en el inconsciente de la gente. Ahora yo quiero justamente tomarme del último concepto para poder tratar de explicar de la manera más sencilla lo que el Señor quiere para nosotros en este tiempo como iglesia, como familias, como personas.
Hay muchos escritores que tratan de explicar el concepto crisis y para eso dicen lo siguiente: una persona en menor o mayor medida siempre tiene un proyecto de vida, siempre tiene un lugar, un horizonte hacia el cual llegar, metas por las cuales luchar, un proyecto de vida. Pero cuando ese proyecto de vida se ve alterado en algún punto, esa persona entra en un proceso de crisis. Otro autor trata de explicar lo mismo diciendo que cualquier cambio brusco o modificación importante en la vida de un individuo que lo sitúe en un nuevo escenario para el cual no estaba preparado, ese nuevo escenario va a generar en esa persona diferentes sentimientos, y uno de esos es un sentimiento de inestabilidad, un sentimiento de crisis. Ahora, no resulta difícil comprender por qué es uno de los conceptos más buscados. La Mesa Técnica de Salud decía hace un par de semanas que lo que está pasando en nuestro país es complicado. ¿Por qué? Porque muchas personas que tenían un proyecto de vida trazado, elaborado, de un momento a otro se vio interrumpido ese proyecto de vida. Se provocó un cambio brusco con respecto a su vida, a sus trabajos, a sus economías, que sitúa a las personas de nuestro país y del mundo en un momento de crisis. Y en estos momentos de crisis los sentimientos que afloran, decía esta mesa técnica, son los siguientes. Número 1, aflora la incertidumbre, la ansiedad, la incertidumbre de no saber cómo va a evolucionar todo esto. ¿Qué va a pasar mañana? Si mañana va a haber una cura o no, o si mañana esto va a seguir aumentando. Y se sitúan en el síndrome del accionista de bolsa, ese que se acuesta con la incertidumbre y la ansiedad de no saber si mañana sus acciones van a ir a la baja o al alza. Entonces el primer sentimiento que se comienza a generar en las personas que están viviendo un momento de crisis, que su proyecto de vida se vio interrumpido, es el sentimiento de incertidumbre y ansiedad, producto de no saber qué va a pasar mañana. Otro sentimiento que se genera es el sentimiento de miedo a contagiarse, el miedo de contagiar a otro, el miedo de perder la vida, el miedo de perder algún familiar o algún ser querido. El tercer sentimiento que se genera en medio de estos contextos de crisis es el temor a perder el empleo, el temor a no poder pagar las deudas, el temor a no poder tener alimentos para poder comer, el temor de no poder sostener económicamente, financieramente a la familia. Otro concepto que se instala con fuerza en estos tiempos de crisis es el sentimiento de frustración o soledad. No se han dado cuenta, a lo mejor ustedes, o han visto informaciones, cómo se han disparado las enfermedades mentales en medio de las personas. Personas que aparentemente estaban bien, estaban sanas, hoy día están pasando por cuadros de estrés, de depresión severos. Y otros que tenían y venían con esos cuadros de estrés, de depresión severo, hoy día con esta situación se han aumentado aún más sus síntomas y están en un estado peor que si todo estuviera en una cierta normalidad. En tiempos como estos, en tiempos de crisis, dicen los expertos que se reviven las experiencias del pasado. Y es así como muchas personas hoy en día están reviviendo momentos dolorosos, difíciles que les tocó enfrentar años atrás, como por ejemplo las filas en los años 70 para poder comprar alimentos, la escasez de alimentos, la crisis económica de los años 80, las polarizaciones políticas de los 90, los terremotos vividos en los años 2010, las enfermedades que le ha tocado vivir en la vida. Entonces, en estos tiempos de crisis, muchas personas comienzan a revivir experiencias del pasado y traerlas al presente, lo cual termina angustiándoles mucho más. ¿Qué otra cosa dicen los expertos que ha ido en aumento en este tiempo de crisis? La irritabilidad. Muchas personas se encuentran hipersensibles, propensos, muchos de ellos, a ser agresivos física o verbalmente. Es por esa razón que también hemos visto y nos hemos enterado por los medios de comunicación que ha aumentado la violencia intrafamiliar, ha aumentado el alcoholismo, ha aumentado la drogadicción, producto de la mayor irritabilidad que hay. Ahora, ¿por qué les cuento, hermanos míos, todo esto? Porque este es el escenario en el que estamos hoy día. Este es el escenario
en el que nos toca actuar como personas. Este es el escenario nacional y mundial en el que nos toca desenvolvernos como personas, como familia y también como iglesia. Ahora, nosotros podemos enfrentar estos escenarios complicados, podemos enfrentar estos escenarios de crisis de dos maneras. Número uno, pensando de que esto es una catástrofe. Y si pensamos que es una catástrofe, bueno, paralizarnos, angustiarnos, escondernos, desesperarnos y enfrentar este tiempo de crisis como cualquier persona que no tiene esperanza en su corazón, con miedo, con terror, con angustia. Esa es la primera forma como podemos enfrentar estos tiempos de crisis, como catástrofe. Pero también tenemos otra forma a través de la cual podemos enfrentar estos tiempos de crisis. Los podemos enfrentar viéndolos como una oportunidad de crecer, una oportunidad de avanzar, una oportunidad de madurar. Los chinos utilizan la palabra crisis y la escriben de la siguiente manera. La escriben así, Wei Yi. Wei significa peligro y Yi, oportunidad. Lo que ellos están diciendo cuando pronuncian la palabra crisis, Wei Yi, están diciendo que detrás de todo peligro, de toda amenaza, siempre hay una oportunidad para poder crecer, para poder madurar, para poder salir adelante. Entonces, en otras palabras, ¿cómo vamos a enfrentar nosotros como personas, como familia, como iglesias, estos tiempos de crisis nacional, de crisis mundial, viéndolos como una catástrofe o como una crisis? Ahora, un pensador dijo lo siguiente: cuando los vientos de cambio soplan, algunos construyen refugios para esconderse, otros construyen molinos y aprovechan el impulso del viento para moler grano. Hermanos míos, si de algo estoy seguro, que nosotros como iglesia no vamos a construir refugios en este tiempo para escondernos, sino que todo lo contrario, en este tiempo difícil, complicado de crisis, vamos a construir molinos para aprovechar el impulso del viento y predicar a Cristo en medio de nuestros contactos, en medio de nuestros amigos, en medio de nuestras familias. Hermanos, usaremos en este tiempo la fuerza del viento para poder llevar una semilla de esperanza, de paz, en medio de los corazones que hoy día están quebrados, están afligidos, están agobiados, están angustiados, producto de no tener la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Muchas iglesias y muchos pastores están planteando lo siguiente hoy en día. Y están diciendo que este es un tiempo en donde nos tenemos que cuidar, que es un tiempo de cuidar lo que tenemos, que es un tiempo de resistir. Y lo cual está bien. Nunca podemos descuidar ni desproteger a la grey de Dios. Pero a eso le falta algo. Pero porque a ese cuidar, a ese proteger, a ese resistir, le falta el elemento de que no podemos olvidar. Y ese elemento que no podemos olvidar es que hay que seguir ganando personas. Es que hay que seguir ganando almas. Hay que seguir tirando redes. Hay que seguir pescando. Alguien por ahí dijo que el cantante en este tiempo sigue cantando y que el poeta sigue creando. Por lo tanto, la iglesia también en estos tiempos debe seguir evangelizando, debe seguir predicando. Es muy importante siempre recordar, hermanos, que la evangelización no es un programa dentro de la iglesia. La evangelización es la misión de la iglesia, es la razón de ser, es el ADN, es su tarea principal. Por lo tanto, ni una crisis, ni una pandemia va a poder detener la misión principal de la iglesia. Es bueno resistir, es bueno guardar lo que tenemos, pero no podemos olvidar que como iglesia no fuimos llamados a resistir ni a aguantar, ni a conservar lo que tenemos. Como iglesia fuimos llamados a ganar, a alcanzar, a ir a aquellos que hoy día en especial no tienen esperanza y que se están moviendo bajo este paraguas que yo les describí hace un momento atrás. Este paraguas de incertidumbre, de temor, de ansiedad, de frustración, de soledad, de depresión. Esa gente demanda hoy día que la iglesia del Señor se ponga de pie y actúe. Que la iglesia del Señor se ponga de pie y haga la misión para la cual fue encomendada, que es llevar y predicar salvación
en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Hermanos, les pedí hace unos días atrás que pudiéramos leer Mateo 10 y Lucas 10. Entre estos dos pasajes hay muchas similitudes, hay muchas cosas que cuadran, que calzan. Mateo 10 es un llamado, es la misión que Jesús le encomienda a los 12, a sus discípulos. Lucas 10 es un llamado que el Señor le hace, la misión en la que encomienda a 70. Y como les dije, tiene un paralelo bien particular. Por ejemplo, en los dos pasajes se habla y el Señor le dice: no lleven oro, no lleven plata, no lleven alforja, no lleven túnica, porque Dios va a proveer en el camino. El obrero es digno de su salario. Por lo tanto, la alimentación está garantizada. No se preocupen de eso porque Dios va a proveer. Y prueba de ello es que no existen los pastores flacos, porque Dios siempre provee, Dios siempre da. Por lo tanto, una de las similitudes que se producen en estos dos pasajes es que no lleven plata, no lleven oro, no lleven alforja. Dios será su provisión en el camino. Otra cosa que se dice en los dos pasajes es también un llamado al orden, es decir, no anden de casa en casa, no sean desordenados. Otro llamado que se hace también es: no se frustren ni se depriman cuando les digan que no. Manejen los niveles de frustración, porque en muchas ocasiones, en medio de la predicación, en medio de la evangelización, va a haber personas que les va a decir que no. No se frustren, manejen los niveles de ansiedad. Cuando en los dos pasajes también se repite el concepto de que sacudan el polvo de sus pies cuando no los reciban en un lugar. En otras palabras, les está diciendo: no es responsabilidad de ustedes ese lugar cuando ese lugar no quiera recibir al Señor. Por lo tanto, ustedes quedan libres de toda responsabilidad de lo que suceda en ese lugar. Son cosas que se repiten en medio de los dos pasajes que acabamos de leer. Y otra cosa muy importante que se repite en medio de lo que acabamos de leer es lo siguiente. Y en esto quiero centrarme un poco. Se repite el concepto de que entraban en las casas. Entraban en las casas. Ahora, para muchas personas hoy en día es una terrible tragedia el no poder contar o no poder estar en los templos. Porque hay muchos cristianos evangélicos que se transformaron en templos dependientes. Es decir, si yo no estoy en el templo, no tiene sentido mi vida, no tengo razón de ser. Entonces hay muchas personas hoy en día que por el hecho de no estar en un templo, de no contar con una estructura física en la cual ir y congregarse, les ha hecho o les ha causado un mal. Se han transformado en personas templo dependientes. Pero cuando nosotros observamos estos pasajes que acabamos de leer, nos damos cuenta que la ausencia de templo no fue un problema para la evangelización o la extensión del reino en el siglo I, en los primeros siglos. No fue un problema. Es más, si la ausencia de templos no fue un problema para la extensión del reino, para la edificación del templo, para la edificación de personas en ese tiempo, menos lo va a hacer para nosotros hoy día. No lo va a hacer. Recién los templos comienzan a aparecer, para los que han leído un poco de historia, en el siglo III, en el tiempo de Constantino. Cuando su mujer visita Tierra Santa, le surge la idea de poder levantar templos, catedrales, especialmente en los lugares santos, como el Santo Sepulcro, y ella le lleva la idea a su esposo, y su esposo comienza con la edificación de algunos templos. Bueno, Dios en su bendita gracia, humor y misericordia nos ha permitido en este tiempo enfrentar un momento en donde Él nos ha sacado el elemento templo. Nos ha sacado el elemento templo. ¿Para qué? Porque Él quiere ver en este tiempo cómo reacciona su iglesia sin ese elemento que ha sacralizado y que ha divinizado mucho más que Él en ocasiones. Quiere ver, una vez que nos saca el elemento templo, quiere ver cómo nos comportamos, quiere ver cómo reaccionamos, quiere ver cómo avanzamos, quiere ver cómo nos organizamos para que la tarea y la misión de la iglesia siga adelante, aún sin que este elemento esté en medio. Hay otras cosas que en estos pasajes de Mateo 10 y Lucas 10 se repiten. Y es aquí donde quiero centrar el foco, es aquí donde quiero que tomemos conciencia,
porque se va a construir un plan de trabajo en esta semana que viene y necesitamos estar claro con respecto a eso. Como por ejemplo, en Mateo 10, versículo 5 dice: a estos 12 envió Jesús. En Lucas 10, versículo 1 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió. El primer elemento que hay acá es el vayan. Tenían que ir, tenían que salir. Lo glorioso hoy día, hermanos, que nosotros podemos cumplir este llamado de Dios, el ir sin movernos de nuestra casa, sin salir de nuestro hogar. Podemos ir. Antes, para poder concertar una cita con una persona, tenían que pasar semanas y teníamos que coordinarnos que él no estuviera trabajando, que tuviera libre él, que tuviera libre yo. Y después de semanas, incluso después de meses, recién se podía concertar una cita con alguien para poder compartir, para poder orar con él, para poder hablarle y ministrarle del Señor. Pero hoy día podemos entrar a sus mismas casas a través de una llamada y podemos entrar hoy mismo a sus casas, en un rato más a sus casas, a través de una llamada, a través de un mensaje de texto, a través de un WhatsApp, a través de una videollamada, podemos entrar a sus casas. El llamado, tanto en Mateo 10 para los 12, como en Lucas para los 70, eran vayan, vayan. Y el llamado para nosotros hoy en día como iglesia es el mismo: vayan, vayan. Pero que, Señor, no tenemos el templo. ¿Qué interesa el templo en estos momentos? Para la iglesia del primer siglo el templo no fue fundamental. ¿Va a ser para nosotros hoy en día y lo vamos a poner como excusa? Por supuesto que no. Hoy día tenemos la posibilidad de ir incluso estando en nuestra misma casa. Y para eso vamos a usar la tecnología. Para entrar a la casa de nuestros amigos, de nuestros familiares. Para entrar a la casa de nuestros compañeros de trabajo y ministrarles del Señor. Hablarles de Cristo. Segundo elemento que se repite en estas dos cartas. Se repite el elemento en el versículo 7 del capítulo 10 de Mateo, dice: y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Eso mismo se repite en Lucas 10, en la misión de los 70, cuando dice en el versículo 9: y decidles, el reino a vosotros se ha acercado a vosotros el reino de Dios. En otras palabras, cuando vayan, anuncien, prediquen. Que su vida no solamente sea un tema de camaradería, de pasarlo bien, de reírnos un rato, sino que a esa camaradería, a eso pasarle bien, hay que darle intención. Y la intención es que vamos a hacer los contactos, vamos a establecer relación con alguien que hace tiempo que no tenemos. ¿Para qué? Es una relación intencionada para poder hablarles del reino de Dios. Acá lo importante es el mensaje. Es el contenido. Y el contenido de Mateo 10 y el contenido de Lucas 10 es la predicación del reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, vayan, número 1. Número 2, anuncien el evangelio de salvación. Anuncien el evangelio que liberta. El evangelio que es la vacuna, la solución para estos momentos de tristeza y de agonía. Vayan, anuncien. El tercer elemento es sanen. En Mateo 10, versículo 8 dice: sanad a los enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. En Lucas 10, 9 dice: y sanad a los enfermos que en ellas hayan. Sanen. Aunque apunta a las enfermedades del cuerpo, también aplica a las enfermedades del alma, del corazón, a las heridas que la gente hoy día está teniendo producto de lo que está pasando en nuestro país. Pónganme mucha atención, hermanos míos. Hay personas que nunca van a entrar a un templo, pero hay otras que van a entrar a un templo producto de el milagro que Dios provocó en ellos o en sus familias, especialmente en estos momentos de crisis. ¿Cuántas personas heridas en el alma hay? Producto de que cuando esto comenzó, ¡pum!, todos se fueron y quedaron solos. Y pensaron que tenían mucha gente a su lado, pero todos los que pensaron que tenían a su lado ya no están.
Y es ahí donde entramos nosotros. ¿Cuántas personas han enfermado en este tiempo? Y van a ver en medio de la oración de la iglesia del Señor respuestas de sanidad. Y esas personas que bajo ningún motivo habrían entrado a un templo en una situación de normalidad, van a llegar a los templos mañana, producto de la oración que la iglesia hizo hoy día por ellos. Y muchos de ellos van a recibir sanidad a través de tu oración, hermano, a través de tu oración, hermana. Y esas personas después van a llegar a los templos, van a llegar a nuestros lugares de reunión, producto de que tú oraste por ellos y que Dios provocó una sanidad del alma y una sanidad física en ellos o en algún familiar, por los cuales oramos nosotros, por los cuales oraste tú. Vayan, anuncien, sanen. Elemento número 4, liberen, sanen a echen fuera demonios. Y aunque esto apunta a la demoniología, también hay mucha gente que está en estados de depresión, de angustia, de miedo, de ansiedad. Y la palabra del Señor es la que trae libertad a los corazones afligidos. Liberen a todo aquel que esté atado, liberen a todo aquel que esté agobiado, angustiado, liberen a todo aquel que esté siendo hoy día esclavo del temor, esclavo del miedo. Hermanos míos, todos los que somos parte de esta iglesia hemos tenido un encuentro con el Señor, un encuentro de verdad. Y si alguno de los que está viendo este video, alguno de los integrantes de nuestra iglesia, no ha tenido un encuentro con Jesús, ese mismo encuentro que tuvo el apóstol Pablo con el Jesús resucitado, no con el Jesús histórico, no con el Jesús teológico, no con el Jesús que podemos aprendernos una disertación de Él, sino un encuentro real con Él. Todas las personas que hemos tenido un encuentro real con Él, tenemos la misión de poder compartir de nuestro Señor. Tenemos el llamado de poder compartir del regalo que un día nosotros recibimos. Tenemos la obligación y la hermosa responsabilidad de poder llevar agua al que está sediento, pan al que está hambriento, esperanza al que no tiene esperanza, salvación a aquel que no tiene salvación. Hermanos, en estos tiempos en donde muchas personas están construyendo refugios para esconderse, guaridas donde esconderse, nosotros como iglesia del Señor vamos a hacer lo contrario. Vamos a construir molinos para aprovechar la fuerza del viento, y predicar a Cristo y dar gloria a Dios, a nuestro Señor. Quiero pedirle a cada uno de ustedes, quiero pedirle al Espíritu Santo de Dios que está en este lugar ahora, que está en medio de esta conversación ahora. Quiero pedirle al Espíritu Santo que en primer lugar fortalezca nuestras vidas, que nos ministre, que nos llene, que afirme nuestras convicciones. Quiero pedirle a cada uno de ustedes, amados hermanos, que dejen que el Espíritu Santo ponga en sus corazones, ahora mismo, en este momento o en un ratito más, en ese momento que van a tener de silencio, que van a tener de oración, que el Espíritu Santo ponga un nombre, ponga un apellido, ponga una cara en tu mente y en tu corazón, porque de seguro ese nombre, esa cara, esa persona está viviendo momentos de angustia, momentos de dificultad y necesita que un hijo del Señor le hable, necesita que un hijo del Señor lo contacte, necesita que un hijo del Señor lo ministre, necesita que un hijo del Señor le lleve paz y le lleve las buenas nuevas de salvación. Por eso quiero pedir, hermano mío, que deje que el Espíritu Santo en primer lugar ministre su vida, que le fortalezca, que le hable. En segundo lugar, que ponga en su corazón a una persona, algún familiar, algún amigo, algún compañero de trabajo, algún vecino, que en este tiempo necesita urgentemente de Dios. Y en tercer lugar, que le permita que Él le pueda usar, que Él le pueda usar a usted como vehículo, como canal, como medio, para poder, a través de usted, llevar salvación a esa casa, a esa persona, a esa familia que lo necesita urgentemente. Amada Iglesia del Señor,
este mensaje se engancha con el mensaje anterior. En el mensaje de la semana pasada vimos 3 cosas que el apóstol Pablo tenía muy claras. Número 1, tenía muy claro que él lo llamó. Y de ahí no lo movía nadie. A mí me llamó Cristo. Con él tuve un encuentro. Él me capacitó. Segundo, él tenía muy claro el tipo de relación que tenía que tener con aquel que lo llamó. Y la relación es una relación de dependencia total. Por eso dice Pablo, esclavo de Jesucristo. Y lo tercero que tenía claro era que tenía claridad con para qué lo llamaron. Él sabía. Y decía, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Porque él tenía claro que el Señor lo llamó no para ser uno más, lo llamó no para estar en la gradería mirando lo que pasa, sino que lo llamó para ser parte importante de la extensión del Evangelio en ese momento. Hermanos, tenemos que tener claridad absoluta quién nos llamó, tenemos que tener claro cuál es el tipo de relación que vamos a tener con la persona que nos llamó, dependencia total, rendición total, y tenemos que tener claridad para qué nos llamó. Y ese para qué nos llamó fue desarrollado hoy día. Hermanos, durante la semana nos vamos a poner en contacto porque todo lo que hemos conversado hoy se tiene que aterrizar y lo tenemos que llevar a la práctica y lo vamos a llevar como iglesia a la práctica. Por lo tanto, vamos a estar en contacto. Amada iglesia, Dios te bendiga, Dios te fortalezca, Dios mueva nuestro corazón, mueva nuestra mente a que en este tiempo, insisto, no vamos a construir refugios, vamos a construir molinos para aprovechar la fuerza del viento y predicar a Cristo en estos tiempos de angustia y de agonía que está viviendo nuestra sociedad y que está viviendo el mundo. Dios les bendiga, un gran abrazo, estamos en contacto. Necesito que una vez que vea esta predicación nos diga al final, vi la predicación. Es muy importante para nosotros saber de que está recibiendo el alimento espiritual y es muy importante para nosotros saber también de que si nos vamos a sumar a una nueva etapa como iglesia, partamos todos informados. Dios te bendiga, amada iglesia. Un gran abrazo, bendiciones.